buenos días. Bienvenidos al cuarto día virtual de la Comunidad de Energías Renovables. En este caso, vamos a dedicar el día a los materiales avanzados que coadyuvan a las energías renovables. Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles a ser transformados en energía aprovechable por la humanidad y que se regenera naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua. Las energías renovables se pueden clasificar de distintas formas, por ejemplo, debido a su origen primario, por el nivel de desarrollo y por sus aplicaciones. La continua necesidad de satisfacer la demanda de energía en los países ha impulsado al desarrollo de nuevas tecnologías y con ella el desarrollo de nuevos materiales capaces de satisfacer la demanda energética. Estos materiales tienen propiedades distintas de los materiales comunes. Un ejemplo son los materiales funcionales. Estos presentan propiedades físicas y químicas que resultan sensibles a cambios ambientales, tales como temperatura, presión, campos eléctricos, etc. En nuestro país existen diversos centros de investigación que se dedican al desarrollo de este tipo de materiales y es por eso que hemos organizado este día para los investigadores y alumnos interesados en estas tecnologías. Entonces, el objetivo de este día virtual es promover la difusión, enlace y comunicación entre investigadores que se dedican a la investigación con materiales avanzados, para que se definan proyectos en conjunto, en áreas específicas, con participación de investigadores y alumnos. Ok, nuestra agenda es: primera ponencia, imanes permanentes en generadores de energía, por un servidor. Después tendremos al doctor Ismael Verde Gómez, del Tecnológico de Cancún, con la ponencia nanotubos de carbono y sus aplicaciones en celdas de combustible. Finalmente, el doctor Alan Gallegos Cuellar, del Tecnológico de Apizaco, con la presentación simulación mediante metodología de primeros principios con teoría de los funcionales de la densidad de materiales, cuya matriz es similar a los utilizados en la construcción habitacional como fuentes de emisión luminiscente visible para ahorro de energía. Ok, entonces, sin hacer más preámbulo, voy a pasar a la primera presentación. Entonces, el contenido de la presentación comienza con los conceptos de imán. Pues vamos a ver algunos métodos de fabricación de los imanes permanentes, aplicaciones, después aplicaciones en generadores de energía y finalmente algunas conclusiones. Ok, entonces un imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que tiende a juntarse con otros imanes o a atraerse o repulsarse, o con materiales ferromagnéticos, como el caso del hierro, cobalto, níquel y sus aleaciones. Los imanes pueden ser naturales o artificiales. Según su origen, los imanes se clasifican en naturales y artificiales. Los imanes naturales son cuerpos que se encuentran en la naturaleza y que tienen propiedades magnéticas. El mineral más común de los imanes naturales es la magnetita, o óxido ferroso diférrico, mineral de color negro y brillo metálico, como a lo mejor se puede apreciar en la figura. Así se encuentra en la naturaleza, no con una alta densidad magnética, pero es el que mayores propiedades magnéticas tiene. También hay imanes artificiales, que son los que se obtienen por imantación de ciertas sustancias metálicas. Es decir, un imán artificial es un cuerpo metálico al que se le ha comunicado o inducido propiedad magnética, tal vez mediante frotamiento con otro imán o por la acción de corriente eléctrica aplicada en forma conveniente. El caso de electroimanes, ¿no? En este caso. Bien, los imanes también pueden ser temporales, sobre todo los artificiales, que pierden sus propiedades magnéticas cuando deja actuar sobre ellos la causa que produce la imantación o que induce el magnetismo.
Los imanes construidos con hierro y acero son de este tipo. Estos imanes se utilizan para fabricar electroimanes, en el caso útiles de timbres, telégrafos, teléfonos, relevadores, etcétera. Pero vuelvo a repetir, cuando se deja de inducir la Welcome corriente... to Unified Conferencing. ¿Se conectó? Ok. Los imanes permanentes, a diferencia de los temporales, mantienen sus propiedades aunque dejen de actuar sobre ellos la causa que lo produce. Por ejemplo, aunque ya no haya una corriente eléctrica, ellos siguen teniendo propiedad magnética. Estos imanes son construidos con tierras raras. Estos imanes se utilizan en la construcción de diversos aparatos eléctricos, como dínamos, amperímetros, voltímetros, motores, etc. Bueno, tienen el concepto de polo, que son los extremos del imán. Y el que se orienta hacia el sur, pues automáticamente se le nombra polo sur del imán. En el caso de herradura, como la figura que aparece, pues lo que conviene es acercar un imán de barra para determinar el polo, si es que no se ha especificado. Otra propiedad es que los polos iguales atraen y polos diferentes se repelen. También es imposible aislar los polos magnéticos de un imán. O sea, si se parte un imán, por ejemplo, esas barras a la mitad, automáticamente se crean dos polos más. Cada barra tendría su doble polo. No se puede aislar un solo polo. Y otra propiedad es que los imanes permanentes no se pueden prender o apagar, a diferencia del electroimán, que la corriente es la que indica cuando prende y apaga. Otro concepto es el campo magnético, que es el espacio cerca del imán donde existen fuerzas magnéticas o donde actúa la fuerza del imán. Conforme se aleja uno del imán, pierde fuerza este campo. La unidad de medición de este campo magnético o inducción magnética es el Tesla en el sistema internacional. Bueno, pasamos a la fabricación. Aquí lo voy a ver un poco rápido, porque bueno, hablamos un poco más de las aplicaciones, pero también la idea es que los jóvenes tengan alguna idea de cómo se fabrica. Desde el punto de vista magnético, los materiales están divididos en pequeñas regiones, denominadas dominios. Vamos a decir que son microscópicos dipolos que están alineados formando pequeños imanes en la estructura del material, que no tienen una alineación. Bueno, cuando estos pequeños imanes se orientan en una sola dirección, por efecto de otro imán al inducirle magnetismo o por efecto de alguna corriente eléctrica, se alinean y entonces se crea un imán y decimos que la sustancia se ha magnetizado. Cuando aún siguen sin alinearse, no presenta propiedades magnéticas. Por ejemplo, el acero, el hierro, no tiene propiedades magnéticas hasta que se alinean los pequeños imanes, ¿no?, que estábamos hablando. Ok. Entonces, estos muestran un comportamiento similar al del hierro, es decir, son atraídos intensamente por los imanes. En estos materiales, los dominios magnéticos, o los pequeños imanes que hemos hablado, están orientados al azar, al principio, pero en presencia de un campo magnético, se orientan, lo habíamos comentado. Pueden mantener esta alineación, y por lo tanto, la característica que posee un imán natural, después del proceso de imantación. La forma en que podría dejar de tener esta alineación son particularmente dos: por una alta temperatura
o por un fuerte golpe. Bueno, entonces algunos materiales ferromagnéticos con los que se fabrican estos imanes son el hierro, el cobalto, el gadolinio, el níquel, el calcio y compuestos de estos, de los cuales uno de los más conocidos es la magnetita o el acero. Y pueden mantener esta alineación de los dipolos y por lo tanto la característica que posee un imán después del proceso de imantación. Con mucha facilidad se imantan y además lo mantienen. En cambio, los imanes permanentes tienen configuración de magnetos permanentes especiales y pueden ser utilizados para campos magnéticos de más alta densidad que los hechos con acero. Los magnetos permanentes fabrican principalmente de álnicos, tierras raras y hierro, combinación de ellos. Como podemos ver en la figura. Bueno, entonces los álnicos, vamos a decir que son los primer tipo de imán permanente que se fabricó. Se introdujo en los años 30 del siglo pasado. Los imanes álnico son aleación de aluminio, níquel, cobalto y hierro. Son fabricados a través de un proceso de fundición. Los álnicos tienen buena resistencia a la corrosión y pueden ser utilizados en ambientes con temperaturas de hasta 500-550 grados centígrados, manteniendo a estas temperaturas muy buena estabilidad. En los años 60 del siglo pasado se introdujo otro tipo de imán con mucho mayor fuerza magnética, el samario cobalto, que fue el resultado de investigación de nuevos materiales basados en aleaciones de hierro, cobalto, níquel, tierras raras. A pesar de las excelentes propiedades magnéticas, mejores que los álnicos, y resistencia a temperaturas, el alto costo limita sus aplicaciones. Es decir, si yo quiero hacer alguna aplicación que utilice mucho material magnético, incrementa mucho costo. Por lo regular se hacen piezas pequeñas, por eso, y motores pequeños. Poseen razonables resistencias a la corrosión y no necesitan de revestimientos particulares para ser antioxidables. Debido a su elevada fragilidad deben ser manejados con cuidado, porque también son hechos por colada. Finalmente, en los años 80 se introduce los imanes permanentes modernos o mucho más poderosos de neodimio, hierro, boro, y es el más moderno. Poseen las mejores propiedades de todos los imanes existentes y una increíble relación inducción-peso. No necesitamos tanto imán para demasiada inducción. A pesar de tener una resistencia a la temperatura menor a la del samario cobalto, el costo es muy competitivo. El artículo 1 de la ley orgánica una voz, no sé de dónde sea. es la institución que se requiere para que por medio de la educación. Buenos días. Buenos días. ¿Pudiera cerrar su micro, por favor? La sede que acaba de entrar. Gracias. Roberto, parece Entonces continúo. Bueno, estos imanes son altamente susceptibles a la corrosión y deben casi siempre poseer revestimiento para evitar oxidación. Y su máxima temperatura de trabajo es de 180 grados centígrados. Bien, pasamos al punto de aplicaciones de este tipo de imanes modernos. Bueno, de las más conocidas son las bocinas, estatores de motores eléctricos, servomotores, a lo mejor muy pequeños para aplicaciones quirúrgicas, núcleos de transformadores, dinamómetros o generadores de energía a pequeña escala, por supuesto, imanes comerciales para diferentes aplicaciones. Una de las más modernas aplicaciones están en las soportes electromagnéticos. En lugar de rodamientos o en lugar de valeros, se utilizan este tipo de, pues así que
soportes magnéticos que permiten girar un eje libre en el aire y puede alcanzar altas velocidades de giro. Lectores de disco de CD o discos duros, aplicaciones aeroespaciales, teléfonos celulares, en transporte y también aplicaciones médicas y muchas más aplicaciones que se pueden también investigar. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos a las aplicaciones de generadores de energía eléctrica. Los generadores de energía eléctrica, donde pueden ser utilizados imanes permanentes, son pues los aerogeneradores. En esta figura presento aerogeneradores de alta potencia, pero por lo regular no llevan mucho imán porque vimos que es costoso. Sin embargo, hay aerogeneradores de menor potencia, vamos a decir que para aplicaciones residenciales, con diferentes configuraciones, para que sean movidos con pues vientos no tan fuertes. Y entonces estos generadores pequeños pueden tener imanes permanentes en su estructura. Y actualmente, si se dan cuenta, hay muchas formas de estos aerogeneradores y también de utilizar los imanes. Y bueno, aquí es donde hay algo que, buena parte de explotar en la investigación. También a baja escala hay hidrogeneradores, no hidroeléctricas muy enormes, donde no conviene utilizar imán, pero así a lo mejor en pequeñas caídas de agua para aplicaciones otra vez residenciales. Ya hay también turbinas diseñadas para esos caudales pequeños de agua, donde a lo mejor para incrementar la eficiencia de conversión de energía, imanes permanentes es lo más conveniente. Y también ya existen muchas estructuras y en el mercado se pueden conseguir diferentes generadores con sus microturbinas. Aquí en la última figura a la derecha abajo vemos una microturbina que genera en un río, no necesariamente en el mar, en un río, ya que el río, el afluente del río tiene mayor energía que el viento, por ejemplo. Puede mover un generador de mayor potencia en forma continua. Bueno, ya que tenemos la idea de qué puede, el viento mueve pequeños aerogeneradores o algunas corrientes de agua, pequeñas turbinas. Esas pequeñas turbinas o esos aerogeneradores mueven al fin de cuentas un pequeño generador eléctrico, como el de la derecha, la parte superior, donde el rotor está hecho principalmente de imán permanente, que es lo que estamos viendo, y el estator puede ser también imán permanente, o bien electroimán, como en la figura lo está marcando, o de plano combinación de todo, que el estator tenga electroimán además de imán permanente. ¿Cuál es la idea de que tenga electroimán e imán permanente? Pues incrementar la energía, la eficiencia de conversión, ya que vemos que hablamos de vientos pequeños o de caudales pequeños, pues no vamos a desperdiciar ese movimiento y hay que optimizar el diseño del generador. Actualmente, al menos en la institución, aquí se utilizan este tipo de generadores a baja escala para generar energía a través del viento. Ya se han hecho algunas investigaciones y además ya existen en el mercado. Bueno, ¿y cuál es la idea de esto? O sea, ¿qué es diferente? ¿Qué es diferente de lo que comúnmente se ha hecho? Bueno, comúnmente vamos a decir que hace de 10 años hacia atrás, los aerogeneradores necesitaban de una caja de engranes para incrementar velocidad del viento. Bueno, es que esto gira despacio por el viento, pero bueno, el generador necesita más velocidad, entonces a través de un juego de engranes se incrementa la velocidad al generador y después por un transformador ya se tenía la energía disponible para, por ejemplo, para el hogar. Sin embargo, era muy caro darle mantenimiento a esta caja de engranes, también es una parte mecánica que pierde mucha energía ahí también, y el transformador es muy caro, entonces pues no era viable este tipo de obtención de energía. Actualmente, en la parte de abajo, gracias a imán permanente, o que hay generadores de imán permanente, no necesitamos juego de engranes para incrementar velocidad al generador, puede generar a baja velocidad.
Y no necesitamos transformador, necesitamos más bien control electrónico, que también ya se ha abaratado mucho la parte electrónica. Y entonces ya es viable, ¿no? Ya es viable que se tengan en los hogares este tipo de aerogeneradores. Además, si se combina con los generadores a partir del sol, que es en el caso de celdas fotovoltaicas, pues ya se tiene mayor energía disponible, porque puede ser que no se tenga viento disponible todo el tiempo, pero bueno, un sistema híbrido tal vez sí. Y más, tiene respaldo a baterías o inyección a red. Bueno, esto último nada más lo comento porque el control es digital, se alcanza a ver ahí en azul, es una tarjeta digital. Regreso a la figura anterior, y ese control electrónico también puede ser digital, entonces no necesitamos más que un sistema digital para las dos partes, el eólico y solar. Bueno, y ya llegando a la recta final, tenemos la parte de qué se va a hacer en el futuro. Pues, digo en futuro entre comillas, porque ya está hecho también. La idea de esto de las aplicaciones de imanes permanentes es, por ejemplo, en un rotor insertar varios imanes y después hacer girar ese rotor acercando otro imán con el efecto de repulsión. Entonces, si se acerca otro imán, hace que gire ese rotor sin necesidad de energía eléctrica. Entonces podría usarse como generador de forma continua. Mientras se tenga magnetismo, va a girar. Ya se han hecho prototipos, por eso hablé al principio que ya no era tanto futuro, porque ya están hechos prototipos. Aquí vemos en el centro, vamos a decir que el rotor o la parte que va a girar, y lo de afuera es el estator, lo que hace que también tiene imanes que repelen el rotor y hace que gire. Esto aquí está abierto porque la idea es que, digamos, entre más se abre, entre más se alejan los imanes del rotor, se disminuye velocidad de giro. Y entre más se cierra, se acercan los imanes y se aumenta la velocidad de giro. Es una forma de controlar la velocidad también para que no quede girando eternamente. Bueno, en este link, en esta liga, pueden ir a un video en YouTube, que ahorita por tiempo a lo mejor pues no lo voy a poner, pero están ya el video de cómo opera esta tecnología. Y que bueno, ese es un campo interesante para explotar, ¿no? Con este tipo de materiales. Bueno, como conclusiones, aparte de investigación en nuevos imanes permanentes, también investigación en semiconductores de potencia, que en nuestro país no se trabajan en universidades esa parte, electrónica de potencia como en fabricación así como tal o diseño. Investigación en control, en electrónica, aplicaciones de esto. También se necesita inversión en laboratorios y formación de profesionales a todo nivel. Puede decirse que es un campo interesante, claro, exige varias disciplinas, exige vocación, actitudes y una formación sólida en ingeniería. Hace falta recursos humanos, digo hacen falta porque aunque hay muchos alumnos, cuando se les invita a veces pues, deciden otras líneas de investigación o deciden hacer otras aplicaciones. Y colaboración con la industria es imprescindible, sobre todo porque hay que aterrizar al final estas investigaciones, no se queden solo en papel. Bueno, sería todo de mi parte, no sé si haya preguntas en algunas otras salas, perdón. Ha llegado Alan. ¿Una pregunta? Buenos días, aquí Morelia. Sí. Mire, nada más un comentario. Ahorita como que al inicio de la transmisión no nos pusieron el inicio bien de su presentación y agarramos ahorita pedacitos de lo que habló ahorita de generadores, de energía eléctrica, eólica y microturbinas. Como que se perdió un poquito la información, ¿no? Ahorita en el switch que están haciendo de las salas y su presentación de diapositivas, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo un fondo del escudo y la cabeza de una persona por ahí, ¿no?
Sí, no, ahora sí que, disculpe, no podemos, no tenemos comentarios, ¿no? Ahora ya nada se ve. Sí, muchas gracias. Pueden bajar después las ponencias en la página. Pueden bajar las ponencias, ya están en la página ahorita del CUDI, de este día virtual. Y por supuesto ahí vienen los correos de los profesores también para cualquier comentario. ¿No puedo pasar yo? Sí, ¿me escucharon? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Me escucha? Sí, escucho. ¿Verdad? Sí, Okay, se mira, escucha. es muy interesante esto de los imanes fundamentos. Sí, de la última pregunta de la sala que alcanzo a ver ahí, no sé, ya nos escuchó la pregunta. No sé si ya están conectados. Sí, caigo. Sí, ¿podría repetirme su pregunta La pregunta o era comentario? sobre la aplicación de los imanes para Sí. la generación de energía en aplicaciones de tipo automotriz, en sustitución de los motores de combustión interna. ¿Hay alguna aplicación? Sí, de hecho en el video que marco la liga, viene aplicación a motor de combustión interna. Bueno, más bien le quitan el motor de combustión interna y ponen este tipo de motor, de imán permanente. En el caso de un auto pequeño viene la aplicación casi al final del video. Y antes en una moto, pero ahí viene ya directamente el motor montado en la rueda. O sea, la rueda es el estator y el eje, el rotor. Entonces también ya en aplicaciones para transporte. Sí, ya las hay. Ok, es que lo vi recientemente en una bicicleta. En una bicicleta, No, en la parte de atrás es una llanta con imanes. Algo Y así eso viene, hace sí, que mueva la exactamente. bicicleta. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Los que yo he visto es que se ponen electroimán para tener mayor potencia, pero una de las dos partes es imán, ya sea el rotor o el estator. Y sí vienen ya esas aplicaciones. De acuerdo. Gracias. El doctor José Ismael Gómez es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Cancún. Es doctor en Ciencias y en Tecnología Ambiental del Centro de Investigación en Materiales Avanzados de Chihuahua en 2003. Maestro en Ciencias y en Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Chihuahua en marzo del 97. E ingeniero industrial en Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz del 92. Ha hecho varias estancias en Estados Unidos como profesor, también en Chihuahua. Sus áreas de investigación son celdas de combustible, síntesis y aplicaciones de nanotubos de carbono, electroquímica en materiales y fuentes alternas de energía. Ha recibido varios premios y distinciones, como el de investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, desde enero de 2005 hasta diciembre de 2014, y 23 publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, 30 publicaciones nacionales en extenso, 65 ponencias y resúmenes en congresos, y bueno, ha formado 3 doctores, 5 maestros en ciencias y 12 en licenciatura. Bueno, pues los dejo con el doctor Ismael. Muchas gracias, muy buenos días a todos por allá. Primero que nada quiero agradecerles la invitación al doctor Roberto, al CUDI, por permitirme pues compartir un poco lo que estamos haciendo en el Instituto Tecnológico de Cancún, el trabajo de investigación que tiene alrededor de unos 12 años. Voy a tratar de platicárselos aquí en esta pequeña conversación que vamos a tener. Ponemos las diapositivas, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, adelante. Ok. Bueno, el día de hoy le vamos a platicar lo que son los nanotubos de carbono, que sabemos que es un nanomaterial que hemos estado desarrollando desde hace alrededor de 7 años a la fecha aquí en el grupo, y la aplicación que le hemos dado en las celdas de combustible. Entonces son realmente dos áreas, dos campos importantes de la ciencia y tecnología
que se han conjuntado para usar nanomateriales en aplicaciones para la producción de energía eléctrica a través del hidrógeno. Este es el contenido de mi presentación. La he dividido en 3 partes. Primero voy a dar un poco de teoría, introducción, voy a hablar de lo que son los nanotubos de carbono. Vamos a platicar qué son las celdas de combustible o celdas de hidrógeno, como se les conoce. Y después les voy a narrar, les voy a presentar algunos resultados que hemos tenido en mi grupo durante la síntesis de nanotubos, la depositación de nanopartículas y finalmente su aplicación en celdas de hidrógeno con las conclusiones finales. Bueno, los nanotubos de carbono. Antes que hablar de qué es un nanotubo de carbono, me gustaría que homogenizáramos criterios sobre lo que es la nanotecnología, y básicamente la nanotecnología es la esencia o la habilidad de poder trabajar a nivel molecular e inclusive a nivel atómico, ¿verdad? Y crear y generar nuevos materiales, ¿sí? La nanociencia, bueno, es la búsqueda del conocimiento en estos tipos de materiales. Si ustedes observan aquí en la diapositiva, bueno, pues un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Es decir, 1/millonésima parte de 1 milímetro. Al lado derecho, de frente, ¿verdad?, de la diapositiva, ustedes ven una pequeña escala desde 1 metro hasta 1 Armstrong, ¿verdad? Y podemos ver diferentes fotografías de cómo podemos ir dimensionando a partir de los objetos. Por ejemplo, vemos en los órdenes de los milímetros, centímetros, bueno, un pequeño pajarito por ahí, después una cabeza de alfiler, ya estamos hablando o de un clavo de 1 milímetro, si gustan apagar la luz, perdón. Después tenemos ahí algunas células en la sangre, las longitudes de onda por ahí caen, ¿verdad?, arribita de los 100 Armstrongs, y bueno, hasta llegar hasta el 1 Armstrong, que bueno, ya estamos hablando de algo a nivel atómico, ¿verdad? Entonces, realmente es interesante, es un área de la ciencia y la tecnología muy impresionante, en donde nosotros podemos manipular estos átomos, estas moléculas y generar nuevos materiales con propiedades macroscópicas bien importantes. ¿Pero qué es un nanotubo de carbono? Bueno, como pueden ver ustedes, sabemos lo que es un grafito. Un grafito pues es una placa, ¿verdad?, totalmente de carbono, de anillos de carbono. Pero si ese grafito, una capa, ¿verdad?, viene siendo un grafeno de una sola capa, lo enrollamos y hacemos como un popote, ¿verdad?, lo logramos soldar, que eso obviamente no se puede, ¿verdad? Bueno, vamos a obtener básicamente un nanotubo, ¿verdad? Y no es más que un grafito enrollado, que es hueco por adentro, ¿verdad? Y es totalmente cilíndrico. Hay diferentes tipos de nanotubos de carbono. Bueno, hay 2 tipos importantes de nanotubos de carbono. El primero, que son, por cierto, muy caros, porque son muy difíciles de obtener, que son los nanotubos de una sola capa. Estos nanotubos, bueno, pues básicamente se agarra una capa de grafito, la enrollo y obtengo un nanotubo con una capa de grafito alrededor de 1 a 3 nanómetros de espesor. Hay algunos autores que cuando tienes 2 o 3 o hasta 3 capas, todavía se le pueden llamar single wall carbon nanotubes, que serían siendo carbon nanotubes de capa sencilla. Pero estrictamente hablando, estamos diciendo que un nanotubo de una capa más o menos mide alrededor de 1 nanómetro de diámetro. Y es la foto que estoy ahora señalando. En la parte de abajo hay otros tipos de nanotubos, la figura que está abajo, que son de multipared o multicapas. Imagínense que yo tengo varios popotes de diferentes, o varios tubos, ¿verdad?, diferentes diámetros, y meto uno dentro de otro concéntricamente. Entonces voy a formar realmente pues, unos tubos con diferentes capas tipo cebollas, ¿verdad? Y entonces son nanotubos de tipo multipared o multicapas. Estos son más fáciles de sintetizar, de hecho son los que trabajamos en nuestro grupo, y sus diámetros son mayores a 3 nanómetros. Este diámetro está dado básicamente de la distancia interplanar que hay entre cada una de las capas atómicas de los carbones, ¿verdad? Entre más capas tenga, el diámetro va a ser mayor. En el lado izquierdo, la figura que estoy señalando es una fotografía de uno de nuestros materiales. Imagínense un costado del nanotubo, es una microscopía de electrónica de alta resolución, y las rayas que ustedes están viendo, bueno, pues justamente es cada una de esas capas, ¿verdad? Esta parte oscura, ¿verdad?, es el centro, el core, el centro del nanotubo, que viene siendo lo que estoy señalando aquí en la figura que está a la derecha,
y los demás vendrían siendo las capas. Son capas, estamos teniendo alrededor de 50 o 60 capas, ¿verdad? Bueno, sus propiedades, los nanotubos de carbón, voy a hacer, perdón, un paréntesis. ¿Sabes qué? Puedes pasar la diapositiva, la puedes pasar aquí más grande, para que lo vean los compañeros de aquí, que estamos aquí en el instituto. Estos nanotubos de carbón, bueno, fueron descubiertos por ahí del 1991 por Sumigio Ihima, que por cierto aquí está, ¿verdad? Es el de la foto, por si no saben a confundir, el señor de Canas es Sumigio Ihima, ¿verdad? El otro soy yo, no voy a ser el japonesito. Tiene propiedades interesantes, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, que le da alto valor agregado y alto valor para aplicarse en un sinnúmero de sectores industriales. Se dice que sus propiedades mecánicas logran ser mejores que un metal, por ejemplo, una resistencia eléctrica muy baja, por lo tanto puedo tener nanotubos de carbón, sobre todo multicapa, con baja conductividad eléctrica. Sus propiedades térmicas también muy buenas, ¿verdad? Y aunado a esto, si yo a este nanotubo le agrego algún metal, algún otro material, inclusive por ahí alguna molécula, algún bichito, pues le da Welcome to Unified Conferencing. a los nanotubos de carbón. ¿No? Se congeló. Ok. Sus aplicaciones, bueno, son diversas, desde almacenamiento de hidrógeno, sistemas de separación de gases, emisores de campo en microelectrónica, sensores. En nuestro grupo hemos desarrollado un par de sensores a base de estos tipos de materiales. Y bueno, la aplicación en energía que les vengo a platicar el día de hoy. La fotografía es una micrografía del microscopio electrónico de barrido, ¿verdad? De nuestro laboratorio. Y bueno, aquí lo que ustedes están viendo es un pedazo de nanotubos, con miles de nanotubos, ¿verdad? Más o menos el espesor es de unas 300 micras, ¿verdad? Pero ahorita les voy a presentar otras fotos más interesantes. Bueno, ahora vamos a platicar las celdas de combustible. Voy a hacer algo porque a lo mejor creo que aquí se va a ver mejor, ¿verdad? Se ve mejor. Ok. Vamos a cambiar el switch. Ya hablamos de nanomateriales, hablamos de nanotecnología, solo vamos a hablar de energía. Eso es una figura muy famosa, salió en Physics Today. Hace un par de días acabo de ver otra más nueva, ¿verdad? Ya no la pude bajar. Pero para que ustedes se den cuenta de la demanda de energía, cada lucecita brillante pues es un foco prendido, ¿verdad? La demanda de energía que hay en el mundo, ¿sí? Somos más, hay países emergentes, es decir, hay países que el nivel de vida de los habitantes está creciendo y por lo tanto, si crece su calidad de vida, pues van a demandar pues mejores condiciones, a mejor aire acondicionado, carros, etcétera. Es decir, la demanda de energía se va a incrementar. Creo que eso es claro. Por ahí más o menos el premio Nobel, Smalley, presenta el reto terawatt, ¿verdad? ¿Qué es este reto? Él decía, más o menos en el 2002, esta era nuestra producción, ¿verdad?, que teníamos en el 2002 en cuanto a energía. La mayoría venía del petróleo, ¿verdad? Algunas del carbón, gas, fisión, y el 0.5% de energías renovables, ¿sí?, o de otras fuentes de energía. ¿Y cuál es el reto? Según la demanda que vamos a tener entre el 2030 y el 2050, vamos a tener una demanda entre 30 y 50 terawatts, lo cual implica que nuestras reservas petroleras no va a alcanzar, nuestras reservas carboníferas tampoco va a alcanzar para poder suministrar esa demanda eléctrica al mundo. Entonces, ¿qué sugiere? Bueno, pues el reto terawatt justamente es aplicar las energías renovables, solar, eólica, termal, hidrógeno, ¿verdad?, para poder llegar a suplir estos 50 terawatts que en un futuro se va a requerir. Entonces, el reto, pues a lo mejor yo no lo olvido, pero ustedes sí lo van a poder vivir. Entonces, creo que hay que pensar en este tipo de fuentes de energía. Entonces, necesitamos una fuente de energía con mínimo impacto ambiental, que sea eficiente, ¿verdad? Es decir, que la conversión combustible a energía sea lo más eficiente posible, que tenga lo mínimo de emisiones a la atmósfera, estamos hablando de monóxido, de dióxidos de carbono,
fomente el uso de nuevos combustibles y algo muy importante, que se pueda generar en el sitio donde necesitas, porque si decimos que hay gas en Piedritas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos petróleo a grandes profundidades, el problema es que ese tipo de energéticos cuestan más caros, cada vez son más caros, entonces extraerlos, entonces llevarlos a lugares de consumo, pues sí hay, de hecho si hay petróleo, yo leí hace todavía unos 5 o 6 años en Science que hay mucho petróleo para muchos años todavía adelante, sin embargo, pues están a aguas profundas, ¿no? Y eso usted sabe que cuesta dinero. Entonces yo creo que sí, el petróleo, el gas no se va a acabar, ahí va a estar, pero sí hay que voltear a otro tipo de energías, otro tipo de tecnologías para poder brindar, ¿verdad?, el confort, brindar la calidad de vida pues a los habitantes de este planeta. Y una de las tecnologías emergentes justamente es la tecnología del hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno, de hecho, se ha considerado como un vector energético, ¿sí? Básicamente les explico esta diapositiva. Pues el hidrógeno lo puedo obtener del agua, ¿verdad? H2O. Y después a través de una de las fuentes primarias, ya sea la nuclear, la solar, que incluye ahí la eólica, ¿verdad? O inclusive, ¿por qué no?, también los hidrocarburos, poder obtener hidrógeno puro. Ese hidrógeno puro, poder utilizarlo a través de la tecnología, puede ser de máquinas de combustión interna, inclusive de hidrógeno, o de celdas de combustible o celdas de hidrógeno, utilizarlo para generar electricidad para vivienda, para transporte, para cuestiones portátiles, teléfonos, computadoras, iPads, esa es la idea. Y después de haber utilizado el hidrógeno, bueno, realmente lo que se obtiene de la reacción de utilizar el hidrógeno como energía es agua nuevamente, ¿verdad? Y se cumple y se va el ciclo. Entonces esto, pues realmente, pues es, wow, sería el mundo ideal. Pero no está sucediendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay mucha investigación, hay mucha tecnología que desarrollar para poder llegar a ser competitivos y poder generar electricidad a través del hidrógeno. En cuanto a emisiones de gases, aquí presento un par de diapositivas, ¿verdad? Por ejemplo, en la diapositiva a mano izquierda, ustedes pueden notar la cantidad de carbón que yo puedo tener, de emisiones de carbono que yo puedo tener a utilizar la madera, el carbón, el petróleo, el gas natural y lo que el hidrógeno produciría en emisiones de carbono, que en teoría sería cero. Si utilizo, por ejemplo, producción de hidrógeno a través del agua, ¿verdad? Usando energías renovables, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí hay otra grafiquita más o menos de Economics and Technology de 2001, donde dice que las emisiones realmente, hacían un estudio sobre las máquinas de combustión interna de gasolina, las emisiones que pueden tener o que tienen, ¿verdad?, a la atmósfera, y luego cuando utilizo, por ejemplo, un sistema híbrido de alcohol, de gasolina con celdas de hidrógeno, pues sí tengo cierto impacto todavía de emisión, pero finalmente la idea es utilizar la celda de hidrógeno fuel cells usando energías renovables como eólica, solar y termal para producir el hidrógeno, después usarlo para producir electricidad. Y ahorita les voy a decir cómo es esto. Bueno, ¿qué es una celda de combustible? Bueno, un poquito de historia. La celda de combustible, de hecho esta que está aquí fue la primera que hubo en el mundo, más o menos con el proyecto Géminis en el 68. La NASA usó la celda de combustible para suministrar energía y agua inclusive al cohete transbordador. Yo creo que el Géminis era una nave, ¿no?, espacial, y fue la primera, pero en el 68 no fue la primera celda de combustible, no se descubrió ahí, fue la primera aplicación, las primeras aplicaciones reales. Realmente esto va del siglo XVI, cuando se hizo la primera celda de combustible con Sir William Groff en Inglaterra, cuando nos hizo el primer experimento y pudo producir electricidad usando una celda electroquímica muy básica, ¿verdad? ¿Pero qué es? Bueno, es una celda de combustible, es un convertidor energético electroquímico que transforma la energía química en energía eléctrica sin procesos mecánicos en movimiento de por medio, lo cual, otra de las ventajas que me da la celda de hidrógeno, celda de combustible, es la eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo cuestiones mecánicas en juego, entonces obviamente la eficiencia de estos sistemas se incrementa por mucho. Bueno, vamos a quedarnos con este concepto. Me gustaría que se quedaran, es un sistema electroquímico, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a detalle cómo funciona.
Pero antes que eso, rápidamente les digo, hay diferentes tipos de celdas de combustible. Ahí menciono algunas, las de alcaninas, las membranas de intercambio protónico, las de alcohol directo, ácido fosfórico, carbonato fundido, óxido sólido. Ustedes las van a ver en la literatura, ¿verdad?, con su acrónimo, ¿verdad? Y la diferencia que hay uno de ellos básicamente es el electrolito que están utilizando. Como es una celda de electroquímica, básicamente una celda electroquímica, tengo dos electrodos, un ánodo, un cátodo y un electrolito. Entonces el electrolito, en este caso, es el que le da el nombre a la celda de combustible. Y bueno, aquí podemos manejar sus eficiencias. Tenemos celdas de combustible con una eficiencia de un 70%, comparado con el 28 o 30% a lo mucho de una máquina convencional de combustión interna. Creo que es muy bueno. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Las que ustedes quieran y que necesiten energía. Puedo aplicar en autobuses, en carros. De hecho, hay muchos prototipos ya alrededor del mundo, Estados Unidos, Europa, que están usando hidrógeno. De hecho, hay un corredor de hidrógeno que va desde California hasta el sur de Canadá. Pusieron algunas hidrogeneras, así como hay gasolineras, pues también hay hidrogeneras que son estaciones de hidrógeno. Entonces están haciendo ensayos, ¿verdad? Están haciendo ensayos para estos prototipos y poder, usar el hidrógeno en autobuses o en carros. En estaciones, por ejemplo, para casas, para industriales, para edificios que son muy importantes, que son críticos en cuestiones de emergencia. En Estados Unidos hay muchas celdas de hidrógeno como sistemas de respaldo. Pues se va la luz, entra la celda de hidrógeno suministrada con gas, ¿verdad? Con gas natural, por ejemplo. De hecho, hay ejercicios ya en algunas ciudades orientales en donde hay pequeñas comunidades que tienen celdas de hidrógeno que están suministradas con el gas natural. El gas natural finalmente tiene carbono e hidrógeno, entonces lo que hacen un reformado de ese gas. Entonces, el reformado es quitarle el carbono, dejar el hidrógeno, y el hidrógeno usarlo para celda de combustible y suministrar electricidad a la casa, ¿verdad? Y entonces están conectados a la red y están conectados también suministrando electricidad a través de su celda de combustible. Y bueno, para cuestiones también portables, ¿verdad? Computadoras, comunicaciones, por ahí más o menos estuve en Roma hace un par de años, estuve en una conferencia escuchando a los de Nokia diciendo que ya su tecnología de teléfono usando celdas de hidrógeno ya es pronto. Es más, ellos una forma de obtener hidrógeno también con alcohol. De hecho, hay celdas de alcohol, ¿verdad? Etanol, metanol. Lo que le hacen al alcohol, le quitan nuevamente con catalizadores o con procesos, con nanomateriales, le quitamos el hidrógeno y obtenemos el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, yo puedo echar a andar una computadora, un teléfono con alcohol. Y aquí es donde yo hago la broma. Imagínense, ustedes están en el antro, viernes en la noche, con su celular, se les da y necesitan mandar un mensaje. O esos 2 de la mañana. Imagínense, ya no tienen dónde cargar su celular. Muy sencillo, les digo a mis alumnos, sóplenle a su celular y con la cantidad de alcohol que tenemos, pues con esa podemos echar a andar mi teléfono celular, ¿cierto? Bueno, imagínense, ya vamos a poder viciar y todo, simplemente con un poquito de sangre, ya es una broma, ¿no? Pero bueno, el alcohol puede ser usado también, ¿no? Bueno, esta es la celda de combustible. Así está diseñada. Tengo un ánodo, un cátodo, ¿verdad? Y lo que está en medio es el electrolito. Es una celda, una pila electroquímica. En el lado del ánodo, yo estoy suministrando gas, hidrógeno. De ahí, por eso, la tecnología de hidrógeno es uno de sus usos usando esos sistemas electroquímicos. Y en el lado del cátodo yo tengo oxígeno. Entonces, en el lado del ánodo yo tengo una reacción, ¿verdad?, que es la oxidación del hidrógeno, es decir, al hidrógeno lo desbarato, ¿verdad? Y después le quito los electroncitos. Los electrones viajan, esto estaba animada, pero por cuestiones técnicas no se puede animar. Los electrones viajan a través del sistema electrónico, el material que es conductor electrónico, y prende el foquito. El electrón entra al otro lado de la celda electroquímica. Welcome to Unified Conferencing. You are the first person to join the conference. Nos están hablando de la NASA, yo creo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, el otro lado tengo el cátodo. En el cátodo sucede la reacción que estoy señalando ahora, ¿verdad? Tengo oxígeno, ahí voy a obtener yo la reducción del oxígeno. Tengo los 2 electrones que vienen del foco, y tengo los 2 iones más, los 2 iones más que se generaron en el ánodo. ¿Dónde van a viajar? Pues viajan a través del electrolito, ¿verdad? Entonces,
todo se junta en el cátodo para formar, ¿qué creen? Agua, ¿no? Bueno, wow, entonces, hidrógeno, oxígeno y forma agua. Pues sí, eso es lo interesante. Por eso dice que tiende a ser una tecnología sustentable, una poca contaminante. La reacción completa. Welcome to Unified Conferencing. ¿Ya nos desconectamos? No, sigue. No, ok, sigue, ok. Perdón. Bueno, la reacción completa la podemos ver aquí, es un hidrógeno, tengo oxígeno y formo agua, ¿no? Esto básicamente es la de una celda tipo polímero conductor. Y aquí este hidrógeno, bueno, puede ser obtenido de alcohol, de gasolinas, de gas o de la electrólisis. Inclusive aquí en el Instituto Tecnológico tenemos un sistema eólico solar, la parte eólica ya está marchando, y con este sistema solar tenemos un electrolizador que me electroliza el agua, produce hidrógeno y tenemos una celdita conectada de 1 kilowatt. Bueno, otra cosa interesante que quiero sacar de esta diapositiva es las partes de la celda. Dijimos que tengo un ánodo, tengo un cátodo, tengo el electrolito, ¿verdad? Bueno, aquí en el ánodo, tanto el ánodo como el cátodo, estas bolitas negras y con puntitos amarillos, pues yo le digo que es el alma de las celdas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahí es donde se llevan a cabo las reacciones que están aquí abajo. Si yo no tengo a alguien que me promueva esas reacciones, pues no se van a generar, ¿verdad? Ni la generación de electrodos, ni me van a prender el foco, el radio, el iPad, lo que yo quiera conectar. Entonces, esta parte es lo que nosotros le llamamos la capa catalítica, y es donde se encuentran los materiales que les vengo a presentar y que hemos desarrollado aquí en el instituto. Y es esto es una amplificación precisamente de esa capa catalítica, es esta, ¿verdad? Llega el gas, aquí tengo las nanopartículas electrocatalíticas, y aquí tengo el polímero que veíamos, que es esta parte del medio. Ahorita estamos viendo el ánodo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, del lado del ánodo llega el hidrógeno. Llega el hidrógeno, llega el hidrógeno y estamos conectados. ¿Sí? Ok. Llega el hidrógeno y en la superficie del hidrógeno se hace esta oxidación del hidrógeno. El platino es el que nos permite justamente los metales por excelencia. Entonces estamos con la parte de la reacción. Estábamos platicando que el platino es el que hace esta reacción, esta oxidación del hidrógeno, ¿verdad? En donde el platino, el hidrógeno, perdón, hay un poco de eco, vamos a ver si, no necesitamos el sonido de aquí, de hecho, si quieres, le bajas un poco y ahorita le vuelves a subir. Ok, entonces, se hace la reacción en la superficie del platino, los electrones van sobre la parte conductora de electrones, y justamente los iones H+, que son los que van a bajar a través en este caso es un polímero, un electrolito de polímero, viajan hasta el otro lado, ¿verdad?, para hacer la reducción del oxígeno. Bueno, pues esta parte que tenemos aquí, pues es el alma, es donde utilizamos los nanomateriales y es donde nosotros requerimos justamente nuevos, novedosos, mejores materiales para que sean más eficientes. El platino es muy caro, y es caro porque es muy poco, su abundancia en la Tierra es poca. Normalmente los metales cuya abundancia es reducida, bueno, se encarecen, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos trabajando es reducir esta carga, pero además, uno de los problemas que se tienen, voy a pasar a la siguiente, es tradicionalmente utilizamos, esta es una fotografía de un carbono, los puntitos negros son platino, es un vulcan, es un carbón negro de humo común y corriente, que después de utilizar en un medio ácido, porque finalmente la celda trabaja en un medio ácido, el polímero que se utiliza es ácido, hay un efecto de unos evaporadores, hemos estado trabajando en diferentes partes para optimizar y mejorar nuestros nanotubos. Tenemos un horno tubular normalmente entre 700 y 900 grados, ¿verdad? Y son sustratos donde crecen los nanotubos de carbón, ¿verdad? Entonces, lo que hemos obtenido han sido estos por ejemplo. Estos ya son nanotubos de carbón de nuestro laboratorio, perdón. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de barrido. Esto que está aquí, nosotros le llamamos el forest del nanotubo, el jardín o el bosque de nanotubos. Todas estas hebritas son nanotubos de carbón,
¿verdad? Estas hebritas que tenemos acá, estas hebras, y este ya es una alta resolución, perdón, este es ya un nanotubo con sus paredes a los lados, su centro en medio. Aquí normalmente se nos queda un poquito de catalizador, esto es fierro, pero aquí esta es una micrografía ya de transmisión de alta resolución, de una microscopía también muy sofisticada, y bueno, esto es lo que nos estamos arrojando. Hemos tenido ya hemos hecho diferentes intentos, tenemos ahí en la literatura algunas reportadas, los hemos hecho con diferentes precursores, ¿verdad? Hemos tenido casi nanotubos de pared muy, muy delgada, como estos que estoy presentando. Hemos también tenido algunos nanotubos de carbón ya con partículas de níquel in situ durante la síntesis, ¿verdad? Estos son los nanotubos, ya estas partículas negritas son partículas de níquel. Hicimos toda una corrida, un experimento, y bueno, después de que hacemos los nanotubos, hay que decorarlos con estas partículas. Nosotros hemos decorado con platino, con rutenio y con níquel. Hemos usado varios métodos ya reportados, ahí ustedes pueden ver las citas. Básicamente es los nanotubos con un precursor de platino, ¿verdad? Y todo un sistema de reducción y obtener cargas de platino en el nanotubo de carbón. También hemos hecho platino rutenio, ¿verdad? Y hemos hecho también, bueno, este es el último método, es un artículo que está por salir. Es otro método donde estamos obteniendo nanopartículas bien pequeñas, alrededor de 3-4 nanómetros, depositadas en el nanotubo de carbón. Bueno, ya después de que yo tengo mi nanotubo y empiezo a decorarlas, ¿verdad? Con estos metales, pues esto es lo que obtengo. Entonces, ustedes ven un nanotubo de carbón, los puntitos negros, que ven, pues son las nanopartículas de platino. Esta es una fotografía muy bonita, bajo voltaje, en un microscopio de barrido, de alta resolución, de emisión de campo, perdón, de emisión de campo. Y aquí ustedes pueden ver la textura, ¿verdad?, que tiene el nanotubo y cómo está decorado con los nanotubos. Y aquí están las escalas. Si ustedes ven, son 500 nanómetros los que yo tengo aquí, ¿verdad? Es decir, tengo alrededor de unos 70-80 nanómetros de espesor del nanotubo. Y los tamaños de partículas, no sé, creo que no se alcanza a ver, pero aquí dice 5 nanómetros, esta barra es de 5 nanómetros. Esto es ya alta resolución, entonces esta es una partícula de platino, esta es otra. Tengo partículas entre 5, 2, 3 nanómetros más o menos, depositadas sobre el nanotubo, que es lo que está aquí atrás, ¿verdad? Este es un puro platino a diferentes cargas, 4, 9, 20% de platino. También tengo platino rutenio, este es un difractograma de X, donde vemos el platino y rutenio, por ahí los picos preferenciales de estos dos. Y bueno, también decorados todos los nanotubos. Lo hemos hecho, el último proceso fue deposición coloidal, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo se decora todo el nanotubo con estas nanopartículas con alta carga. Partículas ya, este es 2 nanómetros, esta reglita, más o menos partículas igual entre 2 y 5 nanómetros, ¿verdad? Esta es una fotografía también en campo claro que pueden ustedes observar. Bueno, se hace una serie de análisis, microscopías, hacemos espectroscopía Raman, hacemos difracción de rayos X, hacemos área de distorsión para determinar área superficial, hacemos una serie de caracterización física y química de los materiales. Bueno, esta es otra, ya esta es con níquel, también son partículas depositadas platino níquel o platino rutenio níquel, es una muestra trimetálica, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos, ya tenemos el material, ahora ¿funciona para la celda de hidrógeno? Bueno, pues lo que hacemos es, agarramos una celda electroquímica, básicamente esta es una de las celdas que hemos montado, ¿verdad? Un electrodo de trabajo, un contraelectrodo, uno de referencia, se me está moviendo aquí, ¿verdad? Y esto es típicamente lo que corremos. ¿Y qué obtengo? Cuando yo hago este tipo es una voltametría cíclica, ¿verdad? Es un sistema electroquímico que yo corro en un potencial y conforme voy obteniendo valores de corriente eléctrica. Entonces yo corro el potencial y aquí voy obteniendo picos de la corriente eléctrica. Hay un pico característico en este voltaje contra el electrodo de plata, cloro de plata, ¿verdad? Si yo agarro esta parte, esta lomita, ¿verdad? Yo le identifico que es la que tengo aquí redibujada, pues esa área es la que me interesa a mí y es la que me indica qué tan bueno es mi electrocatalizador, precisamente para oxidar el hidrógeno, ¿verdad? Es decir, entre más grande, más área tenga bajo la curva, voy a tener mejor actividad electrocatalítica y por lo tanto una mejor, pues un mejor material, ¿verdad? Es una de las pruebas que se hace.
Lo que hacemos es, esta área electroquímicamente activa, básicamente se hace un cálculo y te da cuántos metros cuadrados por gramo es de esta área. Tenemos una carga, bueno, esta es una constante para el platino, que es la carga necesaria para oxidar una monocapa de hidrógeno sobre la superficie del platino, la carga, la cantidad de platino que tengo, y esta Q básicamente es la integración de esta área bajo la curva. Cuando yo hago esos cálculos, entonces aquí es directamente proporcional. Entre más grande sea Q, más grande va a ser el área químicamente activa, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es lo que me dice este tipo de experimentos? Me dice, en conclusión, si yo tengo mayor platino, porque el platino, como lo vimos en la gráfica, es el que me hace esta reacción de oxidación del hidrógeno, si yo tengo mayor área de platino expuesta a esta reacción, pues voy a tener este pico, va a ser más grande, ¿verdad? ¿Y cómo puedo obtener precisamente estos picos más grandes? Una de las formas, hay muchas, pero una de las formas es hacer materiales nanoestructurados, es decir, materiales pequeños que la área activa realmente sea grande, ¿verdad? Y disperso en un material, en un soporte que me permita que los hidrógenos lleguen a este sitio y se haga justamente esta reacción, ¿verdad? Y este pico sea lo más elevado. Esa es la idea básicamente de este experimento, entre otros que hacemos, ¿verdad? Bueno, aquí ya son algunos resultados, ¿verdad? Aquí están las gráficas. De hecho hay otro experimento que es el CO stripping, ¿verdad? El CO stripping, en lugar de hacerlo con hidrógeno se hace con CO y es exactamente lo mismo, es un pico de oxidación del CO, se integra el pico y obtenemos también áreas electroquímicamente activas. Pero bueno, aquí lo importante y lo que quiero mostrarles son las tablas, ¿verdad? Este es un 10% Vulcan, que es un comercial, es el que compramos aquí en el Oxxo. Tenemos también, bueno, y estos son los materiales que hemos desarrollado. Estas son las áreas activas. Si ustedes se dan cuenta que por voltametría cíclica, 212 es el número más grande, lo cual implica que nuestro material con este experimento es el que mejor área electroquímica está dando, ¿verdad? Este es platino rutenio, al 20%. Y bueno, perdón, ay, que se me borró aquí, este era puro platino y este es platino rutenio. No, los dos son platino rutenio, sí, perdón, son platino rutenio ambos. Bueno, también lo hemos metido en la electrooxidación del metanol, que básicamente es, en lugar de meterle oxígeno directo, se le mete metanol, y entonces lo que hace el platino, hace una reacción de oxidación del metanol y obtiene el hidrógeno, ¿verdad? Y tiene otras especies, ¿verdad? Pues COH, COs, ¿verdad? Básicamente COH. Y entonces, hemos visto básicamente poder interpretar estas curvas son muy sencillas. Entre más corriente eléctrica me dé una curva, quiere decir que estoy teniendo pues más energía, ¿verdad? Puedo tener mejor energía de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, esta verde también corresponde a un platino sobre nanotubos de carbón, ¿verdad? Entonces, en celdas de alcohol directo también las hemos probado y han funcionado bastante bien. Yo les dije al principio que una de las ventajas de usar el nanotubo de carbón básicamente es su estabilidad. Hicimos experimentos, estos son con mis colegas de Francia, de Poitiers. Hicimos una prueba de estabilidad que es correr por mucho tiempo, de hecho son 1000 ciclos el mismo experimento y ver cómo se degrada. Cuando lo haces con Vulcan, estos picos empiezan a reducirse, ¿verdad? Empiezan a reducirse. Con nanotubos de carbón hay una reducción muy mínima. De hecho, el nanotubo tiene una mejor estabilidad de un 87% mejor que un Vulcan. El Vulcan se murió en su actividad y el nanotubo quedó casi intacto, ¿no? Entonces, en pruebas de estabilidad, ¿por qué estabilidad? Imagínense un carro, ¿verdad? Que va a andar 5000 horas y que de repente a las 500 horas diga, ¿sabes qué? Ya cambia de la celda de combustible. No, o sea, ya no cambia de la batería, sino la celda de combustible porque ya no te sirve. Entonces, la idea es que mi material pueda trabajar por mucho tiempo. Bueno, ya para terminar, lo probamos en una celda de alcohol. Estos son con mis colegas del CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, el doctor Luis Carlos Ordóñez, tiene una celda de alcohol. Y la gráfica con la que no voy a meterme con estas, hacerla lo más sencilla es esta, vamos a guiarnos. La gráfica azul es de mis nanotubos, la gráfica gris es en un Vulcan comercial. Vamos a irnos a esta parte que corresponde al azul y a la gris, que es potencia, este es voltaje, ¿verdad? Y es muy sencillo, la celda de nosotros nos está dando alrededor de 3 miliwatts, ¿verdad? Por centímetro cuadrado, perdón.
¿verdad? A comparación con un comercial que está dando abajo de 1, o sea, 3 veces más de actividad, de potencia eléctrica, o sea, 3 watts ya es un celular, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto? 3 miliwatts o cuánto es? Son 3 miliwatts, ¿cuánto consume un celular? 300 miliwatts. Bueno, esta es una celda sencilla, a lo mejor habría que hacerle el área más grande, ¿verdad? Porque esto es por centímetro cuadrado. Si tengo un área de 5 centímetros, pues ya tengo 15 miliwatts por ahí produciendo soplándole a mi celular un viernes de antro, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, creo que ya es tiempo. Conclusiones. Creo que el desarrollo de estos materiales nanoestructurados ha beneficiado mucho a la industria, no tan solo la energía, también la de sensores, también la de, por ejemplo, supercapacitores. Tenemos aplicaciones de supercapacitores. La ventaja de usar los nanotubos de carbón, su morfología y su estructura, pues permite que tener sistemas más robustos, ¿verdad? En donde yo pueda decorar con nanopartículas muy pequeñas, ¿verdad? Y por lo tanto tener un área electroquímicamente activa. Entonces estos materiales realmente ya los estamos probando, han funcionado en celdas de laboratorio. Recientemente ahorita tenemos un proyecto de la convocatoria CONACYT, el Consejo Brasileño de Ciencia y Tecnología, sobre nanotecnología. Es un consorcio de instituciones mexicanas y brasileñas, en donde ya estos materiales vamos a poner una celda de unos 30, 40 watts, ya un stack. Eso ya se llama, cuando tú apilas, ¿verdad? Una pila de combustible, la pila, entonces es un stack, ¿verdad? Entonces ponemos varias de estas pilas sencillas y lo que vamos a hacer es probar ya una celdita bastante, esperemos que sea robusta y que pueda alimentar una PC, por ejemplo, ¿no? Y hacer pruebas de estabilidad y pruebas de largo tiempo, ¿no? Pues bueno, nada más agradecerle, bueno, primero que nada la invitación a ustedes, a CUDI, al doctor Roberto por invitarme, a los patrocinadores de todos estos proyectos, ¿verdad? El CONACYT principalmente, al gobierno del estado de Quintana Roo y algunos laboratorios nacionales, como el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, que me permite usar su microscopía de alta resolución, y bueno, algunos centros internacionales, ¿verdad? Y antes de dar las gracias, nada más es un pequeño comercial antes de pasar a las preguntas sobre dos programas de posgrado. Y los chicos que me están oyendo allá en diferentes partes en los centros tecnológicos e instituciones de educación superior, tenemos 2 posgrados aquí en el Instituto Tecnológico de Cancún, una maestría en ciencias ambientales, cuya línea de investigación es la que me toca dirigir, es la de materiales para uso ambiental, y desarrollamos ese tipo de tecnologías. Y la otra es el doctorado de ciencias ambientales. Es un programa principalmente es un doctorado NPC, da becas de CONACYT, lo tenemos en conjunto con el Tecnológico de Ciudad Madero, y están abiertas las inscripciones, solicitudes para ingresar a cualquiera de estos 2 programas, por si quieren ustedes por ahí venirse a Cancún a hacer algún programa de maestría doctoral, pues son bienvenidos. Y bueno, pues gracias, esos son mis datos. No sé si el formato de esta videoconferencia nos va a permitir interactuar, contestar algunas preguntas, pero por mí es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Ismael. Mira, en cuanto a la industria automotriz, hay, bueno, 2 aplicaciones. La que tú comentas, que es básicamente utilizar el hidrógeno como un aditivo al diésel, por ejemplo. Aquí hay una empresa que está desarrollando un sistema de ese tipo, y sí, básicamente consiste en inyectar hidrógeno a la máquina de combustión interna y usarla como un aditivo en la máquina convencional, ¿verdad? Claro, con algunas adaptaciones, porque ahora con la electrónica que está en los carros, pues hay que hacer adaptaciones ahí sobre el proceso de combustión. Pero sí, ya se está aplicando, ya hay algunos ejercicios en el mundo. Y la otra es en automotriz, usar directamente el hidrógeno y una celda de combustible. Y entonces ya no estamos hablando de una máquina de combustión interna, sino estamos hablando de motores eléctricos, que son los carros ahorita eléctricos que hay. Ahorita, de hecho, los carros eléctricos que ya hay de venta en algunos países son carros basados en baterías de litio, ¿verdad? No son celdas de hidrógeno. Ellos simplemente tienes que llegar a un lugar y cargar o conectarte y cargar tu batería de litio o tu batería y andar. Es un carro totalmente eléctrico. Que por cierto, bueno, está muy debatido, porque finalmente tú llegas, conectas a tu casa, pero resulta que la energía que viene de tu casa pues viene de combustibles fósiles, entonces ya no es tan verde como pensamos, ¿no? Pero bueno, el ejercicio se está dando.
Hay muchos tipos de carros híbridos también. Por ejemplo, hay carros que utilizan la gasolina, utilizan motores eléctricos, por ejemplo. Hay otros que, baterías. Hay otros que utilizan la celda de combustible y el motor de combustión para darle potencia al motor. Entonces, normalmente andas con el sistema de combustión y para darle más potencia es cuando entra la celda de combustible o viceversa. Entonces, hay muchos prototipos, ¿verdad? Hay carros también a pura celda de combustible, en donde necesitas llenarlo con hidrógeno, y entonces aquí entra el debate, ¿cómo vas a poner el hidrógeno en un carro? Si lo vas a poner con bajas temperaturas, ¿verdad? Para evitar muy altas presiones, ¿no? Entonces, sí hay ejercicios, creo que ya hay prototipos, la idea nada más es, que se siga trabajando, se sigan brincando los obstáculos tecnológicos que hay para poder ser esto costeable, ¿no? Que tenga una factibilidad económica viable, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí Cancún tienen alguna duda? No, de momento aquí ya no tenemos preguntas. De todas maneras, tienes el correo. Pues muchas gracias, doctor Ismael. Y yo creo que continuamos con la siguiente presentación. No se escuchó muy bien. ¿Podría repetir, Roberto? Es que se oyó muy cortado. Sí pueden apagar el micrófono allá. Sí, parece que ya no hay preguntas. Y entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Voy a presentar al doctor Augusto Gallegos Cuellar. El doctor Alan es doctor en tecnología avanzada por el CICATA, Politécnico Nacional, en 2011, y maestro en tecnología avanzada por la misma institución en 2007. Su área de investigación es el modelo de materiales condensada aplicada a luminiscencia estimulada con aplicaciones de isometría de estado sólido. Miembro de 3 grupos académicos, ha publicado 6 artículos en revistas indexadas y cerca de 20 memorias en congresos nacionales e internacionales. Tiene reconocimiento del Politécnico Nacional por ser un estudiante egresado reconocido internacionalmente de doctorado en tecnologías avanzadas del CICATA, Legaria y PN en 2011. Pues le dejamos la palabra al doctor Alan. Puedes pasar a la presentación. Si quieres comenzar con tu... Ok. Soy el doctor Alan Augusto Gallegos Cuellar. Estoy desde el Instituto Tecnológico de Apizaco. La plática tiene por nombre Simulación mediante metodología de primeros principios con DFT de materiales cuya matriz es similar a los utilizados en la construcción habitacional como fuentes de emisión luminiscente visible para ahorro de energía. Ok. La presentación del doctor Alan. Ok, entonces... Sí. Muy bien. ¿Puedo continuar? Muy bien, vamos a establecer los antecedentes. Entre los antecedentes tenemos los siguientes. Guam y colaboradores en 2 artículos en 2006 muestran la existencia de la termoluminiscencia termotransferida con estimación luminiscente en muestras arqueológicas compuestas de dióxido de silicio. En estas muestras, lo que ellos observaron básicamente es una recuperación de la señal y una que se llama recuperación básica, y finalmente COSAMA obtiene la señal nuevamente de estas muestras. A Gallegos en 2011 demuestra la existencia de la termoluminiscencia termotransferida en compuestos de fluoros dobles de potasio y nitro topados con tierras raras. En estos materiales lo que nosotros hicimos fue estudiarlos o caracterizarlos dosimétricamente. Básicamente dentro de la caracterización dosimétrica lo que nosotros hicimos fue tomar el material, irradiarlo con una radiación ionizante, que en este caso fue radiación beta, proveniente de una fuente de estroncio 90 e itrio 90, y después, posteriormente, mediante un método de decaimiento isotérmico, que es almacenarlos a una temperatura mucho mayor que el ambiente, que en este caso fue 100 grados centígrados, y estarlo monitoreando durante varios espacios de tiempo, nosotros observábamos las curvas de brillo obtenidas por ellas, obviamente después de haberles aplicado una rampa de temperatura entre 0 y 400 grados centígrados. En estas rampas lo que observábamos básicamente son los diferentes picos termoluminiscentes asociados a las trampas
a las trampas termoluminescentes que nosotros encontramos, que son estados metaestables debajo de la banda de conducción, los cuales generalmente son introducidos por alguna impureza que nosotros colocamos en el material. En nuestro caso, la tierra rara que utilizamos fue terbio, dopado el material al 0.8%. Entonces, bueno, la parte interesante de este asunto es que cada que nosotros monitoreamos a diferentes intervalos de tiempo, los cuales están marcados al lado derecho de su pantalla, ¿sí? En ceros, 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos y 80 minutos, nosotros observamos que había una transferencia de los picos, de un pico hacia otro. Esta transferencia o reacomodo de los electrones que nosotros observamos, básicamente lo que nos indicaba es que durante la etapa de almacenamiento, de alguna manera los electrones eran transferidos de un pico a otro o de una trampa a otra. Entonces, se pensaba en principio que esto podría haber sido problemas del calibramiento del equipo con el que se estuvo trabajando, que era un Hartshaw 3000, sí, que nos permite hacer rampas de calentamiento en materiales. Nosotros observar las curvas de brillo. Sí, estas curvas de brillo, pues nosotros las utilizamos básicamente para graduar la dosis de radiación que observamos o que toma una persona a manejar materiales radioactivos o bien estar sometido simplemente a radiación de fondo. Entonces, y lo que veíamos nosotros, entonces, era que había un corrimiento de los picos, ¿sí? De la dosis de los picos de un punto hacia otro o de un pico a otro. Entonces, esta transferencia nosotros la asociamos a una transferencia básica, que era un reacomodo. Dentro de esta parte, el hecho es que al pasar los electrones durante la etapa de almacenamiento no había emisión de luz, o sea, quiere decir que de alguna forma no era una transferencia permitida de electrones. Sí, como en el caso cuando nosotros vemos luz, en realidad hay una transferencia permitida de electrones. Esta no había emisión de luz. Al no haber emisión de luz, entonces nosotros pensábamos que algo estaba sucediendo dentro de la estructura de bandas del material. Entonces no teníamos idea exactamente de cuál era el problema. Entonces, decidimos estudiarlo en un material parecido, ¿sí? Que es un fluoruro doble de potasio y en este caso lutecio, con dopado otra vez con terbio, pero a un porcentaje mayor. En este caso se volvió a aplicar exactamente el mismo método para caracterizarlo dosimétricamente y se observó nuevamente el mismo comportamiento. Entonces, se encontraron dos tipos de fenómenos en este caso, que fue el de transferencia. En la pantalla es a 140 grados centígrados, entonces era la transferencia de los electrones entre picos o entre trampas. Entonces, toda la energía la absorbían directamente del medio ambiente. Entonces, bueno, la transferencia básica es un reacomodo de los electrones de trampas superficiales a trampas más profundas energéticamente hablando y además más estables hablando termalmente. Entonces, una vez que nosotros hicimos esto, decidimos buscar cuál era el fenómeno, de dónde provenía el fenómeno, porque podría haber sido la matriz que estábamos utilizando o bien podría haber sido el dopante. Entonces empezamos a trabajar con los materiales y decidimos hacerle espectroscopía ultravioleta visible con un espectrógrafo lambda 300, no recuerdo exactamente. Muy bien, entonces cuando hicimos la espectroscopía de absorción, lo que nosotros vimos es que el material presentaba picos alrededor de 283 nanómetros. En los tres casos son tres materiales que tienen exactamente la misma matriz. Bueno, la misma matriz en general, solo se cambia en el primer caso el negro, el litrio con el segundo con gadolinio y en el tercero con lutecio. Sí, que están marcados en azul, rojo y negro. Sí, todos están dopados con terbio. Entonces, los tres absorben exactamente en 283 nanómetros, es decir, tienen un pico de absorción ahí. Entonces, en ese momento nosotros detectamos que probablemente vamos a decir, la concordancia entre los tres, pues era la tierra rara que estábamos utilizando.
Obviamente en este caso los 3 materiales tenían exactamente el mismo porcentaje de dopado. Entonces decidimos ver cómo se comportaban ellos termoluminescentemente y ver si realmente teníamos una absorción también en esta longitud de onda. Entonces lo irradiamos, primero irradiamos el polvo del fluoruro doble con potasio e itrio, ¿sí? en 283 nanómetros, y nos dio una respuesta termoluminescente y nos presentaba 2 picos. En general son 2 picos en 266 centígrados y 426 centígrados. En cada caso nosotros, mediante la curva de brillo y un método de la forma de la curva, nosotros podemos determinar de dónde proviene o de qué energía está proviniendo el electrón que está liberando o la luz que estamos observando nosotros. Para el primer caso es de 1.1 electrón volts, el segundo caso es de 1.5 electrón volts. Hicimos lo mismo para pastillas que teníamos del mismo material, pero con lutecio, dopadas también con terbio, es decir, los mismos materiales que se estudiaron al realizarle la espectroscopía ultravioleta, también los revisamos ahí, y lo que nosotros observamos es que también presentaban 2 picos. En este caso uno en 222 y el otro en 420. En ambos casos la energía de donde salen la luz que nosotros observamos es de 0.8 electrón volts y 1.4 electrón volts en el caso respectivo. Oye, y por último, bueno, hicimos también, pero para polvo de K2 gadolinio F5 dopado también con terbio, y observamos picos en 262 y en 402 grados centígrados. Obviamente aquí esas temperaturas que yo estoy marcando son las temperaturas donde apareció la estimulación, ¿sí? y donde se liberan las trampas, pues. Entonces, para este caso, la energía de la trampa o de activación le llamamos nosotros es de 0.7 electronvolts y de 1 electronvolts. Entonces, bueno, cuando se hace la caracterización dosimétrica, también se prosigue con observar lo que le llamamos la cinética de la curva. Entonces, cada pico presenta una cinética diferente, asignada. Entonces, entre orden 1 y orden 2. Pero cuando empiezan a presentar que no es orden 1 o 2, automáticamente la cinética nos dice que no está asignado realmente la forma del pico completamente. Y entonces en ese momento lo que nos indica a nosotros es que en realidad la envolvente que yo estoy viendo está producida por otros picos que están ahí metidos dentro de ese envolvente. Y entonces para todos los casos esto es lo que sucedió. Entonces, al decirnos esto, que hay otros picos ahí, eso significa que hay más elementos de donde están proviniendo los electrones, los cuales están produciendo la envolvente completa. Entonces, al tener muchos elementos ahí o mezclas de orbitales o de estados metaestables metidos, entonces nos indica que puede ser en realidad es un problema realmente microscópico. Y entonces, se optó por hacer un modelo microscópico de esto. Entonces, lo que decidimos nosotros en este caso fue trabajar con primeros principios, modelos de primeros principios, aplicando teoría de funcionales de la densidad, que eso es DFT, ¿sí? Y en este caso utilizamos una metodología de pseudopotenciales ultra suave, con un modelo de Vanderbilt. Utilizamos una onda plana, y utilizamos una aproximación de energía de correlación de Perdue-Zunger para poder resolver la ecuación de la mecánica cuántica, que es la de Schrödinger, con la aproximación, en este caso de Born-Oppenheimer, que nos lleva a las ecuaciones de Kohn-Sham, que se resuelven con un método autoconsistente. Este método autoconsistente me permite a mí determinar la energía total del sistema y cómo se distribuye la energía. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tratar de encontrar un modelo de estructuras de banda de los materiales que estuvimos trabajando, o cuando menos uno de los materiales, ¿sí? Dado que los 3 materiales tenían de alguna manera la misma matriz y el mismo dopado, entonces tuvimos como que la intuición de que era básicamente debido a la tierra rara que nosotros estábamos utilizando. Entonces, lo primero que se hace cuando se utiliza esta metodología es realizar una optimización de la geometría. Entonces, optimizamos la geometría por un método de Boyle, Fleckner,
Groener y Schwann. Entonces, este método es muy parecido al que se utiliza para pues, determinar las raíces de un polinomio, ¿no? Entonces, cuando optimizamos la geometría, nosotros obtenemos la geometría de la celda unitaria en donde se encuentra la menor energía y donde la tensión lo que nosotros observamos en la imagen es que lo que está en naranja, en rosa rojo, es en realidad los potasios. Lo que está en verde es el itrio, ¿sí? Y muy bien, entonces decía yo, tenemos en rojo los potasios, tenemos el itrio en verde y en naranja tenemos a los flúors. Entonces esta fue la celda unitaria después de optimizarla. Después de eso procedimos a calcular la estructura de bandas de esta celda. Entonces observamos la estructura de bandas básicamente que está en esta zona de aquí, y lo que nosotros observamos es la banda de valencia y la banda de conducción en la parte de arriba. Esta es la estructura de bandas y esta es la densidad de estados. La parte importante de aquí que nosotros podemos obtener primeramente, además de los orbitales, es observar que el gap o la banda prohibida que nosotros tenemos es de alrededor de 7 electronvolts. Eso nos quiere decir que el material es un aislante como tal. Entonces, nosotros sabemos, de acuerdo al diagrama de Dick, que básicamente cuando nosotros tomamos el terbio, el cual lo encontramos aquí, en esta zona aquí donde está el curso en este momento, entonces esperamos que estos niveles electrónicos se introduzcan básicamente en la zona que tenemos aquí abierta. Entonces, cuando hicimos el modelo para esta parte, entonces la estructura de bandas con la sustitución del itrio por un terbio, que nosotros podemos hacerlo dado que tenemos una similaridad en cuanto a su radio iónico y su electronegatividad, entonces eso nos permitió calcular el modelo haciendo esa sustitución. Entonces, en este caso, lo que se observó básicamente es que el gap, que nosotros lo alcanzamos a ver aquí, se redujo a 1.75 electronvolts, lo cual nos dice básicamente que esto se convirtió en un semiconductor. Entonces, bueno, al convertirse en un semiconductor, esto me permite que de alguna manera el pasado de los electrones sea mucho más fácil. Ahora, la parte importante de aquí es que Stefan, en el Journal Luminescence de 2005, él presenta un modelo de cómo deberían de estar distribuidos los niveles electrónicos y los orbitales en las tierras raras a meterse en cualquier matriz. Y lo que nosotros observamos es que mete a los elementos, a los 4F, entre los 2P y los 5D, ¿sí?, de la matriz. Y entonces en ese momento, esperamos que nuestro modelo se ajuste básicamente a esto. Sí, era lo primero que nosotros esperábamos de este asunto. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el modelo ya más en forma, nos dimos cuenta, sí, que al revisar los cálculos empezábamos a tener cosas de este estilo. Y entonces observamos básicamente la energía del nivel electrónico y observábamos cómo estaban distribuidos los orbitales. Y entonces vemos que hay orbitales FD del terbio en 5.8, observamos orbitales F del terbio en 6.43 y así de esta manera vamos viendo cómo hay una mezcolancia de alguna manera de los orbitales. La parte interesante de este asunto es que resulta ser que entre 5.8 y 6.43 hay aproximadamente 1.15 electronvolts. Cuando nosotros hicimos el cálculo para las energías de activación de las trampas que probablemente tuviéramos ahí por un método de convolución, resulta ser que en ese momento nos damos cuenta que la energía de activación vamos a decir, la diferencia entre estos dos espacios, entre el FD y el F del terbio, es de 1.15 y entonces nuestra energía de activación para la que nosotros calculamos resulta ser que concuerda básicamente con esta energía, de una manera bastante sorprendente en realidad, porque lo que nos quiere decir es que el modelo se está ajustando bastante bien a lo que nosotros observábamos experimentalmente. Entonces, bueno, este fue el primer indicativo que nosotros teníamos de que el modelo estaba trabajando correctamente. Entonces,
decidimos que básicamente el fenómeno era en realidad producido por el dopante y no por la matriz que nosotros teníamos. Si cuando nosotros tenemos la matriz y observamos los niveles electrónicos de la matriz, no vemos en realidad posibilidades que hubiera transiciones de este tipo. Entonces, cuando nosotros metemos el dopante en ese momento, nos damos cuenta de esto. Pero además sabemos, y bueno, se sabe de la literatura, que el terbio presenta cierta hibridación de los niveles, que quiere decir un desdoblamiento de estos niveles, lo cual nosotros lo veíamos básicamente en ese nivel FD que tenemos del terbio, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya nosotros más o menos establecimos que la posibilidad de que del fenómeno que nosotros teníamos es debido al dopante que nosotros introducimos, entonces decidimos abocarnos directamente a esto. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la transferencia es una transferencia básica, la que nosotros observamos, pero también tenemos una transferencia de recuperación, ¿sí? Entonces, sabemos que esto es debido se presenta en la estructura electrónica fina del material en sí o del compuesto. Entonces, sabemos nosotros además que además no había emisión de luz durante estas transferencias porque si nosotros perderíamos la información. Entonces, básicamente lo que sabemos es que las transiciones que son permitidas deben darse entre orbitales de diferentes tipos, es decir, entre un S y un P, entre un P y un D, y de esta manera. Pero cuando son prohibidas por las reglas de selección, entonces sabemos que aquí en estas prohibidas sí se pueden dar entre orbitales del mismo tipo. Entonces, una transición FF, por ejemplo, en nuestro caso, sí sería factible de encontrarla. Entonces, ¿pero qué produce este tipo de transiciones? Las transiciones no permitidas se pueden dar simplemente porque hay un juego entre los centros de color que se encuentran en el material, y entonces los centros de color lo que hacen es absorben energía del medio ambiente, que en este caso puede ser, dado que el medio ambiente que nosotros teníamos era temperatura mayor que el ambiente, entonces se presentan una cosa que nosotros conocemos como plasmones, y los plasmones tienen la cualidad que pueden arrastrar literalmente a los electrones entre trampa y trampa. La otra opción que teníamos, y esto no lo hemos probado, pero estamos en ese proceso, es que cuando se va, vamos a decir, se produce el material, o se crece el material en este caso, que son cristales básicamente, entonces en ese momento puede ser que nos queden centros de color muy cercanos entre ellos, produciéndose centros F- o F2, y entonces esto se puede producir efectos de túnel entre estos centros, pasando los electrones entre uno y otro. Y dado que hay transiciones prohibidas, entonces podría ser que nosotros basáramos un electrón de un centro de color a otro, y luego al pasar al otro centro de color automáticamente fuera absorbido en un nivel diferente al que nosotros lo encontramos, el cual lo asociaríamos nosotros a un pico diferente simplemente. Y entonces eso era lo que nosotros estaríamos observando. Entonces, bueno, resulta ser que cuando nosotros empezamos a estudiar, a revisar la densidad de estados, que es la que tienen a su lado izquierdo en la parte inferior, entonces al analizar la parte o la región que corresponde a la banda de valencia y la banda de conducción, entonces empezamos a ver una mezcolanza de colores, pero estos colores para nosotros son un indicativo de los parciales, es decir, nosotros podemos calcular mediante el modelo, ¿sí?, y la herramienta que tenemos la densidad de estado parcial por material, y cuando nosotros analizamos específicamente la del terbio, que son los estados Cefes específicamente, observamos que básicamente esta parte que ven aquí, que se ve en los F, que corresponde a la marca que tiene ahí después del 0 a la derecha, que son 5 electron volts, se observa, es la misma que observamos allá arriba en el completo, y entonces hay una mezcolanza de estados entre S, D, P y F. Y entonces
esta mezcolanza de estados, bueno, pues ya la habíamos una vez establecido que el fenómeno, pues básicamente es un fenómeno debido al dopante que yo utilizo. Entonces hay que ver cuál es la utilidad del fenómeno finalmente. Y entonces pasa lo siguiente. Resulta ser que el dióxido de silicio, entonces tenemos nosotros que resulta ser que estos materiales que presento en la parte de arriba son parte del aglutinante del cemento, que es el argamasa. Entonces, ya desde el principio de los antecedentes nosotros observamos que el dióxido de silicio presentaba este tipo de fenómeno. El sulfuro de calcio el que tenemos al lado derecho, resulta ser que es un material que se utiliza en dosimetría y se dopa generalmente con distroncio. Y entonces pues también resulta ser que también presenta un fenómeno de este estilo. Ahora, como habíamos dicho, el fenómeno básicamente es debido al dopante que nosotros colocamos. Entonces, cuando se combina el agua con el sulfuro de calcio, lo que obtenemos es yeso, que es el que se utiliza precisamente para revocar las paredes. Entonces, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos el dióxido de calcio. Estas son simulaciones que ya estamos realizando. Cuando vemos el dióxido de calcio, de silicio, observamos básicamente que la estructura de bandas que presenta presenta un gap de 5.89 electronvolts, lo que quiere decir básicamente que es un aislante. Cuando nosotros vemos las propiedades ópticas de este mismo material, resulta ser que este material no absorbe absolutamente nada en la parte que corresponde al visible, pero sí empieza a absorber en el ultravioleta lejano. Entonces, cuando nosotros vemos el óxido de calcio, ¿sí? Estas son las estructuras ya optimizadas de los materiales, y observamos la estructura de bandas de este tiene un gap de 3.6 electronvolts, lo cual nos quiere decir que es un semiconductor. Entonces, pero nosotros esperamos que si fuera un semiconductor, probablemente tuviera absorción en el visible y probablemente en el ultravioleta. Y sí, lo que nosotros vemos es que en realidad, aparentemente, puede ser que en la parte más lejana del visible él absorba, pero no necesariamente. Entonces, todo esto se corre más bien hacia el ultravioleta. Entonces, él absorbe más ultravioleta. Entonces, cuando vemos en este caso el yeso, que es el gypsum, ya como material, que es la combinación del sulfuro de calcio con dos aguas. Entonces, esta es la estructura que tenemos, ya la cual está atomizada. Nosotros vemos la estructura de bandas de y resulta ser que este es un material que es aislante como tal. Al ver las propiedades ópticas de este material, que nosotros también podemos calcular, nos damos cuenta que no absorbe absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el espectro nos dice que el visible se encuentra más o menos entre 400 y 700 nanómetros. Resulta ser que esto está entre 3 y 2 electronvolts aproximadamente. Cuando nosotros vemos las tierras raras, resulta ser que las tierras raras, la propiedad que tienen es que los electrones 4F están apantallados por los orbitales 6s2 y 5d, lo cual quiere decir de alguna manera que están protegidos. Entonces, por esa razón, cuando yo los introduzco en cualquier matriz, no voy a tener ningún problema con ellos. Probablemente haya un desdoblamiento por interacción de campo con el resto de los elementos, entre iones y electrones, y entre los mismos electrones que tenemos al exterior. Y entonces podemos utilizar las propiedades de las tierras raras para combinarlos básicamente con los materiales que nosotros tenemos, que en este caso pueden ser materiales que se utilizan en la argamasa del cemento para poder revocar una pared, por ejemplo. Entonces, cuando veo el diagrama de Dick nuevamente, pero en este caso en energías directamente, las transiciones de emisión, no de absorción, porque sabemos que la absorción es un proceso, lo que nosotros vemos de la transferencia de electrones, es decir, del fenómeno de termotransferencia, es una transferencia de estados poco profundos a más profundos, es durante la etapa de absorción.
Entonces, en la etapa de emisión resulta ser que las tierras raras, todas las diferencias que ustedes observan están en azul, en el diagrama de Dick que está a su lado derecho. Y entonces todas caen, resulta ser que caen en el visible. Entonces, una tierra rara tiene la posibilidad de emitir en el visible. Entonces, si yo pudiera combinar, por ejemplo, el yeso con una tierra rara, al modificarle sus propiedades, sabiendo que lo que va a suceder es que va a introducir sus niveles dentro de la banda prohibida, entonces esperamos que estos niveles no sean tan modificados, ¿sí? Y entonces la emisión que nosotros tengamos va a caer en el visible. Ahora, ¿por qué es importante el fenómeno? Bueno, resulta ser que cuando vamos a decir, si yo revolcara la pared con con yeso, y fuera una pared que estuviera al exterior durante todo el día, y le estuviera dando luz durante todo el día, la cual tiene ultravioleta y además le dan otro tipo de radiaciones, las cuales son radiaciones ionizantes, muchas de ellas, automáticamente lo que esperaría yo es que se presentara el fenómeno de transferencia de electrones de trampas poco profundas a trampas más profundas energéticamente hablando, de tal manera que las poco profundas muchas veces, una de dos, o transfirieran o simplemente se liberaran. Pero el hecho es de que yo podría almacenar todos los electrones en trampas más profundas para cuando los necesitara yo, ¿sí? Que es, por ejemplo, en el caso de que si quisiera yo ahorrar un poco de energía en el alumbrado público y no utilizar el alumbrado público, es darle un estímulo básicamente a la pared como tal, o al revocado de la pared, y me devolvería todos los electrones que ha acumulado durante todo el día, ¿sí? Haciendo que ésta brillara, ¿sí? Y entonces de esta manera yo podría ahorrar de alguna manera energía en el gasto de luz. Entonces, bueno, esta sería la conclusión. Sí, agradezco a las personas, a los colaboradores de los institutos que se observan ahí y de los lugares donde que me han permitido trabajar en esta parte, ¿sí? Muy bien, eso sería todo. Gracias, doctor Alan. No sé si en alguna sala hay alguna pregunta para el doctor. Bueno, ¿me escuchan en las demás salas? Sí, te escuchamos, Roberto. ¿Alguna pregunta en los tecnológicos de Cancún, Morelia, el CICI, el Poli? Pues Cancún. Estamos. ¿Preguntas en las demás salas? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, si no hay preguntas, pues damos por concluido nuestro cuarto día virtual y los esperamos para un próximo quinto día virtual, que será en próximas fechas, estará siendo publicado en la página de CUDI. Muchas gracias a todos.